Bueno, pues buenos días los que ya entraron. Por favor, pongan su asistencia en el chat. En un momento ya comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema de la sesión número 23 en la materia de filosofía y vamos a analizar un tema que se llama banalización del mal, que en palabras a lo mejor ya de la parte mm, moderna, ya de la actualidad, le terminaríamos diciendo normalizar el mal. En el contexto en el cual fue creado esta teoría, tiene que ver con una mujer que estudió filosofía, fue una dura crítica política del régimen que le tocó vivir, es alemana, y encima de todo, en un mundo en donde la mujer era relegada, es una verdadera activista, el teórico que vamos a ver el día de hoy, una verdadera y pura activista, que le tocó vivir el contexto de la represión en contra de los judíos. Ella era judía, y me estoy refiriendo a la figura filosófica de Hannah Arendt, que pues si nunca habían escuchado de ella, pues es un buen momento para poder escucharla y pues luego ahondar más allá de la clase en lo que ella fue, ¿no? Que es un activismo bastante interesante, más allá de la parte de la defensa de lo femenino, que en su momento pues nadie lo hacía, hace también una defensa de los judíos. De hecho, cuando pues estaba todo en contra de ella, ¿no? Ser mujer, ser judía y además ser activista o en oposición total en contra del régimen nazista, ¿no? pues ya saben cómo castigaba, ¿no? Castigaba con campos de concentración. De hecho, le tocó a ella. Entonces, bueno, eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar a qué se refería ella con el término banalización. Supongo que saben el término, pero pues si no, que valga la interpretación de ahora. Ser banal o banalizar algo significa ser común, como común y corriente, normalizar, cambiar la moral y ahora permitir que eso que era inválido ahora sea válido. A eso se refiere el término de banalización del mal. Hay diferentes mecanismos. Últimamente está como que muy en boga y debido a las nuevas tecnologías, el banalizar el mal o la violencia a través de los videojuegos. Hay una infinita cantidad de videojuegos que incitan a la violencia. Los medios de comunicación, hasta la música, fomentando el abuso en contra de la mujer, normalizar actividades ilícitas como el usar bebidas alcohólicas, drogas, el realizar actividades ilícitas como es el narcotráfico, y que a través de la cultura y a través de diferentes mecanismos se empieza a afianzar en la sociedad y se empieza a normalizar cosas que no deberían de normalizarse. Bueno, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a este fenómeno que les estoy explicando hoy en la actualidad, se le llamó banalización del mal. Es decir, querer imponerte algo que pues, de origen es algo malo para que tú lo aceptes como parte de tu moral. Surge obviamente en esos lugares donde hay despotismo, donde los sistemas de gobierno eran arbitrarios, donde había militarismo, donde había doctrinas totalitarias. De hecho, es donde surge, ante esa necesidad, es esta ideología. Acuérdense que yéndonos al darwinismo, cuando el medio ambiente te exige, te lleva al extremo, es cuando uno cambia. Si nos vamos a la filosofía trascendental, cuando tenemos una situación que nos lleva al borde del abismo, donde ya todo iba a estar perdido y de repente sales, a eso se le llama experiencia trascendental, pues de alguna u otra manera
nos hace responder a ese medio ambiente o a ese entorno hostil, y es lo que hace ella con su teoría de la banalización del mal. Y bueno, eso vamos a analizar. La clase anterior, recuerden que, digo, esto también sirve para abonar un poco en la forma o la ideología o la filosofía de cada uno. Hablamos acerca del dualismo filosófico, la sesión anterior, y aquí hablamos acerca de que siempre, ante todo, hay dos decisiones, tomar un camino o tomar otro. Bueno, teniendo esta ideología, vamos a arrancar la clase de hoy, en donde prácticamente es lo mismo, tomar una decisión, el tratar de tener una ideología pluralista, la aceptación del que es diferente de los demás, o tratar de imponer una ideología propia o una ideología de Estado. Entonces, bueno, esto vamos a ver. Recordar, y aquí voy a hacer un paréntesis para que quede claro. Recuerden que en las 2 semanas de exámenes, que fue la pasada y esta, estamos siendo más tolerantes para que puedan subir sus actividades, en mi caso, a Drive, hasta el viernes, para que les dé tiempo de poderse dedicar a las evaluaciones que están teniendo a lo largo de la semana, ¿no? Y que le puedan poner todo su empeño y esfuerzo para sacar una calificación adecuada con lo que les están pidiendo. Entonces, hasta el viernes, al final del viernes pueden subir las actividades en Drive. Ahora, yéndonos al tema, esta mujer que ven aquí es la máxima representante de la filosofía de la banalidad. Hubo otros más que abonaron, hubo otros más que incluso como filósofos del momento como Heidegger, del cual ya vimos, en donde también volteó a ver la ideología y la filosofía de esta mujer. Es una fuera de serie. Para comenzar, díganme hasta este momento, hablando de los filósofos de la época moderna o de la época contemporánea, no había salido ninguna mujer. Es pionera en ese aspecto, es revolucionaria en ese aspecto porque cambia la estructura tradicional de solamente el pensamiento filosófico de los hombres. Y bueno, ella rompe ese paradigma, le toca vivir un entorno complicado y eso le impulsa a crear un tipo de ideología que tiene este nombre. El origen de su teoría. Vamos a tomar nota de estos 2, 4, 6, 7 ideas principales para luego ir a la explicación de un video que habla sobre la banalidad del mal y, por último, hacer una reflexión final sobre la banalidad del mal en la actualidad, cómo la estamos viviendo, en qué se traduce esa banalidad del mal hoy en día que nos está tocando verla, les está tocando ver a ustedes. Entonces, bueno, ese es el recorrido de lo que vamos a hacer. Vámonos con la primera teoría. ¿Cuál es el origen de su teoría? De alguna u otra manera ya lo mencioné en la introducción. El origen de su teoría está en el entorno donde le toca vivir. Un entorno o un contexto hostil hace que ella responda con una teoría para hacerle de alguna u otra manera frente a la imposición que estaba sufriendo la población alemana a través del nazismo. Entonces, el origen de su teoría tiene que ver con un entorno complicado. Segunda Guerra Mundial, nazismo, se les impuso una ideología a todos los ciudadanos alemanes. Es decir, los alienaban. Acuérdense que alienar significa que dejas de tener voluntad y simplemente sigues órdenes. Y dentro del militarismo es esencial seguir órdenes. Y ella alza la voz y hace una crítica a la imposición. Me voy a la idea número 2. En la primera, entonces, quedamos que en el origen de su teoría tiene que ver con el entorno hostil que le tocó vivir, Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, la persecución nazi, sobre todo ella que es judía. Esa represión es la que impulsa a crear una teoría como una forma de hacerle frente a lo que estaba viviendo aquel momento su país. En la viñeta 2 hace una crítica a la imposición. La imposición es la imposición de Estado. Es cuando Alemania te quería imponer a través de diferentes medios una ideología, la ideología nazista. Y la gente, cuando tú le preguntabas, de hecho su estudio lo basó en el análisis de un alto militar, un militar de alto nivel nazi, cuando le preguntaron en el juicio que por qué había cometido las atrocidades que cometieron,
la mayoría, él y la mayoría contestaban, es que yo solamente seguía órdenes. Y la crítica que él hace a la imposición es que uno debe de respetar la autoridad, uno debe de respetar la norma, pero siempre y cuando la autoridad y la norma merezca el respeto. Y cuando te decían, asesina a un niño judío, mete a una mujer a un horno, fusilen a estos hombres porque ya no sirven para el trabajo forzado en el que estaban, es una orden de la autoridad, pero hay que cuestionar a la autoridad. Hay que analizar si realmente lo que me están pidiendo que haga es válido. Y si no es válido, es mi obligación la resistencia. Es decir, debo de cuestionar lo que está impuesto, porque si no me convierto en un alienado. Y eso es la crítica que ella hace a la imposición. Imagínense en aquella época que alguien se atreviera a desafiar a los nazis. Además era una mujer y además era judía en un mundo en aquella época y que tristemente en algunos contextos sigue siendo en la actualidad, en donde todo esto pues te iba a llevar obviamente al castigo, porque estabas desafiando a la autoridad. Entonces esa intolerancia por parte de la autoridad para imponer a sus ciudadanos en los regímenes militarizados una doctrina es lo que ella critica, porque menciona que no es una justificación el que los soldados, de hecho ella viajó a Argentina, donde se llevó el juicio hacia los principales líderes militares nazis, para estar ahí en el juicio. Y en pleno juicio, cuando ellos siempre contestaban, es que yo solamente estaba siguiendo órdenes de mi superior, pues ahí ella estaba ahí para alzar la voz y decir que eso no justificaba de ninguna forma el hecho de que hicieran algo que era incorrecto y que era injusto. Entonces, esa es la crítica a la imposición. Sí se debe de respetar a la norma, sí se debe de respetar a la autoridad, sí se debe de respetar a la ley, siempre y cuando éstas merezcan el respeto, sean justas. Habla en el punto número 3 que hay dos tipos de mal. El mal radical, este mal radical tiene la característica de que es un mal consciente. Cuando yo de manera premeditada, cuando yo de manera anticipada planeo afectar, hacer el mal, por lo que tú quieras, ¿eh? Por un desajuste psicológico, por una visión unitaria, por ser intolerante, por imponerte una condición, porque soy militar y tienes que hacerme caso, por la razón que sea. A esto se le llama mal radical, cuando hay conciencia del daño que voy a provocar. Pero hay otro tipo de mal, que es el que ella se enfoca, y es ahí donde se puede hacer algo. Es el mal banal. ¿Cuál es el mal banal? Aquel que es inconsciente, aquel que se ha convertido en parte de la normalidad, en parte de la moral, a tal punto que cuando hacemos estos actos malos, no somos capaces de percibir que estamos actuando de una manera equivocada, de una manera injusta, de una manera irracional. Entonces, ella sitúa al mal en dos vertientes. La primera no es que se justifique, es que está mal y punto. Es el mal intencionado, es el mal radical, el que ya está presupuestado, en donde tú eres consciente de que vas a provocar daño. Y el otro mal, el mal banal, es aquel que se produce en la inconsciencia colectiva, en donde ya todos nos metimos a este ritmo y a pesar de que estamos haciendo cosas malas, debido a que se ha normalizado eso que está mal, se repite una y otra vez el mismo patrón. Es decir, se ha convertido en moral. Y antes, esto que era malo, ahora, como ya es aceptado o como no hacemos nada al respecto, se ha convertido en un mal banal. Entonces, bueno, ahí está la distinción entre los dos tipos de mal que menciona esta autora. El punto número 4, la pluralidad y diversidad humana. El principio que debemos entender y aceptar para respetar a los demás es el siguiente. Ojo con ustedes, esto está muy emparentado con nuestro día a día.
Lo primero que tenemos que entender es que somos diferentes, somos plurales, físicamente, biológicamente y psicológicamente, socialmente. Somos diferentes, tenemos ideologías diferentes, hasta las personas que son gemelos y aunque sean hermanos y aunque haya cierto parentesco, cierta relación genética, aún así hay diversidad, hay pluralidad. Primer principio para respetar a los demás es entender que todos somos diferentes, que tenemos cosas que a lo mejor a los demás no les guste, pero que es parte de esa aceptación de la pluralidad y diversidad humana. El problema es que luego queremos imponer un modelo que yo deseo y que quiero de ti. Y ahí están queriendo alienarte, están queriendo hacer que tú modifiques la esencia de lo que tú eres para acomodarte al otro. Ese otro puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser el modelo de un país, el modelo económico de un país, puede ser la moral, y de alguna u otra manera, el que no entienda que todos somos diferentes, que hay una enorme pluralidad y diversidad humana, pues va a seguir repitiendo el mismo error de querer o esperar del otro lo que yo quiero mentalmente que seas para mí, cuando no es así. Está el principio de la aceptación. Tú no puedes pretender cambiar la esencia de las personas para que se acomode a lo que tú quieres. Es más bien la aceptación de que el otro es diferente. Es que a mí no me gusta cómo actúa en tal cosa mi amigo o mi novio o tristemente mi esposo o mi esposa. Pues entonces tienes dos opciones. O aceptar que en esa enorme pluralidad todos somos diferentes, en esa enorme diversidad, y aceptarlo así y aprender a aceptarlo, o entonces deja de tener a ese novio, a ese esposo, a ese amigo, a ese trabajo, porque no es lo que tú quieres que sea. Esa es la médula para poder entender la ideología de Hannah Arendt. El entender que las cosas son diferentes a como yo las percibo, que la gente no siempre se va a acomodar a lo que yo espero de ellas y que entonces lo que cabe, lo que queda es la aceptación, y si no cabe la aceptación, pues entonces pues está el cambiar, el modificar, el moverte hacia otro lado en donde puedas realmente aceptar las condiciones que están a tu alrededor. Entonces, la pluralidad y diversidad humana nos permite poder entender al otro, ajustarnos a lo que el otro es, ser flexible en el entendimiento de una realidad diferente a la mía y no tratar de imponer por la fuerza una ideología en los demás. La siguiente, que es el punto número 4, la norma justa. Se malinterpreta a esta mujer dentro del entorno de la Segunda Guerra Mundial y en aquellos años 40, 50, 60, donde su ideología filosófica emerge en esa sociedad de aquellos años y hasta hoy en día. Entonces, la aclaración es que no es que desacate la norma, no es que en ese idealismo, en esa forma de pensar se convierta en el mal que ella está criticando. Es simplemente que la norma debe de ser justa, debe ser diseñada. No es una invitación a la irreverencia, no es una invitación a ser violento a la hora de no aceptar que el otro sea como yo, que me impongan algo, perdón. No, se trata de todo lo contrario. Lo que sí se trata es de exigir que la norma, que las condiciones que rigen a las sociedades sean justas y no simplemente aceptar aquello que es injusto como si fuera yo un alienado, como si fuera yo un objeto, porque tengo mente, porque tengo raciocinio y soy capaz de exigir, analizar entre el bien y el mal, hacer un juicio ético, un juicio moral, un juicio filosófico y determinar si esto que me están diciendo que haga es justo o no es justo. Es la clásica del soldado alemán con la pistola en la cabeza en un niño. Ahí es donde debe de entrar el pensamiento de la banalidad del mal. El percatarte, el darte cuenta que lo que estás haciendo no es adecuado y no te justifiques en la moral imperante, en la ideología impuesta, porque son justamente eso, meras justificaciones. ¿Cómo le pasó al general alemán en el juicio en Argentina, cuya respuesta al juez fue:
solamente seguía órdenes. Bueno, esto no es válido. En el siguiente punto, que es el 6, la no normalización, ahí nos vamos un poco al contexto actual, al contexto moderno, a los últimos años. Después de la década de los 60, en los 70, empezó a haber una apertura a tratar de cambiar o modificar esa diferenciación. Empezó a haber una lucha realmente visible en contra del racismo. Empezó a haber una serie de movimientos en el mundo para tratar de equiparar esa diferenciación de género entre hombres y mujeres, la aceptación del que es diferente, el tratar de aceptar las diferentes costumbres e ideologías que hay en el mundo, a nivel regional, a nivel mundial, el que ahora seamos capaces de no discriminar a aquel que no piensa, no se viste, no tiene los bienes materiales o la religión que yo profeso, sino simplemente guiarnos por la pluralidad y la diversidad humana. Entonces, es en tiempos modernos es algo ya evidente, hay una lucha en contra de todo este tipo de imposiciones. No es suficiente, claro que no es suficiente. Sigue habiendo discriminación, sí, no nada más de raza como antes, hay discriminación simplemente en todo, en el que tiene una preferencia sexual diferente, el que tiene un género diferente, la diferenciación entre los salarios entre una mujer y un hombre, la discapacidad y cómo son relegados aquellos que presentan o tienen algún tipo de discapacidad, el hecho de que profeses una religión que se salga de la moral o de la costumbre de un determinado lugar. Imagínense lo que pasa para un cristiano católico en Oriente Medio. Imagínate que quieras profesar en esa libertad que tenemos, profesar el cristianismo católico en un país como Irak, como en un país como Jordania. Entonces, a pesar de que hay intentos por tratar de hacer de este mundo y de esta relación social algo un poco más justo, pues sí sigue ocurriendo este tipo de discriminaciones. Sin embargo, ya estamos en el entendido de que no podemos normalizar aquello que está mal. No puedo alienarme y no puedo permitir que se me imponga una moral y que se cambie de paradigma respecto a la realidad que me toca a mí vivir. En México, si quieren hacer un ejemplo, nos pasó con la violencia. Se ha normalizado la violencia. Antes, recuerdo hace, ¿qué será? Unos 10 años, cuando la violencia se hizo más evidente en nuestro país, cuando nos gobernaba Felipe Calderón, era alarmante, era escandaloso, por ejemplo, las matanzas, el que secuestraran a alguien, y de repente empezó a haber tanto de esto, tanta violencia, que empezó a normalizarse. Que antes, por ejemplo, una ejecución, una balacera en todos los medios de comunicación nacionales, hoy ni siquiera para los comunicólogos es una noticia que vaya a vender, porque es tan normal, porque es tan común, que buscan otro tipo de eventos para poder ponerlos en los noticieros, porque ya se ha normalizado la violencia. Y se normaliza a través de la música, a través de películas, de series, a través de videojuegos, y de lo que se trata es hacer un juicio, utilizar la razón para entender que no se pueden normalizar estas cosas, y al contrario, lo contrario de normalizar es visibilizar aquello que está mal. La última, la actual banalización del mal. ¿En qué se traduce el hecho de que hoy hayamos banalizado el mal, lo hayamos interiorizado como sociedad? Bueno, la actual banalización del mal se nota, entre otras cosas, en la discriminación, en la diferenciación salarial entre mujeres y hombres, pero también entre las clases sociales sin distinción de género. Se traduce en la normalización de la violencia en contra de la mujer, por ejemplo. Se traduce en la normalización de menores de edad trabajando en la calle. ¿Cuántos de ustedes realmente se escandalizan cuando hay un niño de
5 años, 4 años, que en lugar de estar en la escuela está con una caja de chicles en una esquina tratando de venderlos. Bueno, se trata de que no normalicemos cosas que son tremendamente injustas y que están mal. Entonces, la banalización del mal hoy en día tiene que ver con la visión de la moral que tenemos en este pleno año 2020 en nuestro país. Hay cosas que se pretenden banalizar o normalizar, pero ahí estamos nosotros, ahí deben de estar ustedes para tener una conciencia plena y visibilizar aquello que todos sabemos que está mal. Entonces, bueno, esto respecto al tema de la banalidad del mal. Voy a ponerles un video que habla acerca de la banalidad de Hannah Arendt. Estaba interesante, espero que tomen muchas más notas de las que están aquí. Aquí tienen solamente 2, 4, 6, 7 y las notas que se tomaron al respecto. Van a encontrar varias a lo largo de la exposición del video. Y bueno, nada más recordarles esta frasecita. No hay pensamientos peligrosos. Pensar en sí mismo es lo que realmente es peligroso. Es decir, tener una visión muy particular de la realidad y no aceptar la pluralidad y la diversidad. Sin pluma sin ancha. En nuestra opinión, la filosofía de Hannah Arendt puede servir como vacuna para el pensamiento de carácter totalitario. Por ello, nos parece muy recomendable estudiarla en un momento en que parece que los discursos fascistas están triunfando en diversos países. Hannah Arendt nació en Alemania a principios del siglo XX. Siendo adolescente, ya se había leído obras de gran complejidad como La crítica de la razón pura de Kant, demostrando una inteligencia sobresaliente. Fue expulsada de la escuela por problemas de disciplina, lo cual no fue un impedimento para que siguiera estudiando por libre. Aprobó las pruebas de acceso libre a la universidad y estudió, como no, filosofía. Hannah Arendt era judía. Cuando los nazis ascendieron al poder, utilizó su casa para ayudar a la población perseguida. Fue detenida por la policía secreta de la Alemania nazi. Se vio obligada a huir del país, yendo a Francia y Estados Unidos. Arendt cree que en nuestra vida hay tres actividades fundamentales: la labor, el trabajo y la acción, que se corresponden a tres condiciones de la vida humana: la vida, la mundanidad y la pluralidad. La autora denomina labor a todo aquello que nos permite mantenernos con vida. Es una actividad ligada a la necesidad. Como organismo vivo, si quieres mantenerte en la existencia, debes satisfacer unas necesidades como obtener alimento. Estarás de acuerdo en que los seres humanos no nos limitamos a mantenernos con vida, sino que producimos y fabricamos todo tipo de utensilios y maquinaria. Si alzas la vista y te fijas en tu alrededor, comprobarás que la práctica totalidad de lo que ves ha sido construido o por los humanos o sigue ahí porque los humanos lo permiten. De este modo, según Hannah Arendt, nos distanciamos y controlamos la naturaleza. Esta segunda actividad será el trabajo. El trabajo crea y construye nuestro mundo. Ya hay que Arendt considera que la condición humana del trabajo es la mundanidad. La tercera y más elevada de las actividades es la acción, la actividad por la que decidimos qué queremos hacer, quiénes queremos ser. La acción nos proporciona una identidad, una forma de estar en el mundo que compartimos con otros. Por eso la acción se corresponde con la condición humana de la pluralidad. La política, la vida en común, es lo más propiamente humano de la condición humana. Eres un ser de acción. Mediante las acciones apareces y te muestras al mundo. Y tus acciones tienen una repercusión en el mundo que compartes con otros. Dado que tus acciones tienen consecuencias, tienes que ser responsable. Ese es el precio de la libertad. Ahora que tienes en cuenta que tus acciones tienen consecuencias en tu entorno, en los demás, la gran pregunta es: ¿cómo debes actuar? Podrías actuar según las normas. Podrías limitarte a obedecer. Pero yo planteo un problema. Si te limitas a actuar según las convenciones establecidas, no estarás pensando por ti mismo. Precisamente lo que buscan los totalitarismos es decirte en todo momento cómo debes actuar, lo que te convierte en alguien superfluo que se limita a dejarse llevar. Lejos de seguir la moral imperante de tu comunidad, lo que debes hacer es pararte y reflexionar cómo debes actuar. Debes pensar en quién eres, en quién quieres ser, y preguntarte si hay una armonía y coherencia entre tu pensamiento y tu voluntad. Si tú no tienes ese diálogo interior, querrá decir
que habrás dejado de pensar y que te estarás dejando llevar por el rebaño. Es necesario que pienses y que cuando lo hagas te proyectes a ti mismo y te preguntes, ¿te gusta ser quien eres? ¿Estás orgulloso del modo en que actúas? Si no piensas en lo que haces, tampoco tendrás remordimientos por ello. Habrás sucumbido a lo que Hannah Arendt denomina la banalidad del mal. Como ves, Hannah Arendt lucha contra el pensamiento único, contra las opiniones prefabricadas, contra los eslóganes. Hannah Arendt distingue entre dos tipos de mal. El primero será el mal radical, que se da cuando, a pesar de haber pensado y deliberado y saber que tus acciones dañarán a los demás, no te importa. Los líderes fascistas actuaban así. Sabían que sus acciones dañarían a parte de la población, pero no les importaba, quizá porque se refugiaban en algo que les impedía ser imparciales, como pertenecer a determinada raza, grupo o clase social. Si actuamos de este modo, no estaremos siendo imparciales y no nos estaremos poniendo en el lugar de los demás. Arendt decía que solo los individuos piensan y pueden ser amados. Son los intereses de los individuos los que debemos considerar en su diversidad y pluralidad. Bajo la diversidad y las diferencias superficiales, hay individuos que son los verdaderos objetos de la moral. Si emitimos un juicio basándonos en que somos de determinada raza o determinado pueblo, no estaremos actuando imparcialmente. El otro tipo de mal será el mal banal. Lo explicamos contando un hecho verídico. Hannah Arendt, como hemos dicho, era judía. Como sabéis, los judíos fueron perseguidos y exterminados por el ejército nazi. Adolf Eichmann fue teniente coronel, se ocupaba de la logística para exterminar masivamente a los judíos. ¿Qué creéis que dijo Hannah Arendt sobre este soldado nazi? ¿Que era una persona profundamente cruel? ¿Que era un genio del mal? Agarraos a la silla, nada que ver. Lo que dijo Arendt es que Eichmann no era una persona perversa o cruel, era simplemente un necio, una persona mediocre, alguien que obedecía las órdenes que le llegaban de arriba sin cuestionárselas. Dado que no pensaba en las consecuencias de sus acciones, tampoco tenía remordimientos morales por lo que hacía. Él actuaba según la legalidad de su tiempo. ¿Quiere esto decir que Eichmann era inocente? No, de ninguna manera. No pensar no lo convierte en inocente. Desde luego que tiene que ser responsable por sus actos. Kant decía que la moralidad pasa por el respeto a la ley. Arendt añadirá que siempre que la ley sea respetable. Hannah Arendt fue malinterpretada y duramente criticada. Algunos la acusaron de defender a los nazis a pesar de ser judía. Lo que Hannah Arendt nos está diciendo es que es fundamental que pensemos por nosotros mismos, que no nos dejemos llevar por la moral imperante, los eslóganes, los discursos prefabricados. Tenemos que dejar de ser parte del rebaño, un engranaje más de una gran maquinaria que nos dice cómo pensar y actuar. No basta con aceptar las normas de nuestro tiempo si no hemos deliberado racionalmente si esas normas son justas e imparciales. No seas un necio como Eichmann. No seas de los que dice yo solo obedezco órdenes. La propuesta de Hannah Arendt nos sirve para huir de la posverdad y de los totalitarismos. Ningún gobierno fascista prosperará si empleamos las herramientas que Hannah Arendt nos invita a usar. La capacidad de pensar por nosotros mismos, la imparcialidad, el consenso, el debate racional, la exposición de ideas y la persuasión no violenta. Gracias, Hannah Arendt. Entonces, bueno, después de analizar los puntos que vimos en la anterior imagen y esta del video, pues podemos concluir en esta reflexión sobre la banalidad en nuestros días. Más allá de identificar cómo se manifiesta esta banalidad del mal, es decir, en los ejemplos que pusimos hace un momento, valdría mucho la pena el reflexionar sobre el por qué hacemos el mal, aunque no sea intencionado, aunque sea inconsciente. Y mucho tiene que ver con justamente la falta de conciencia a la hora de realizar nuestros actos. Si no nos detenemos un poco a ver las consecuencias en los demás de lo que yo hago, pues entonces voy a caer en la banalidad del mal. Repito, en la medida en que seamos capaces de detenernos un poco, tomar conciencia de nuestras acciones y cómo estas acciones van a terminar afectando a los demás en el núcleo muy cercano a mi familia, a los muy próximos a mí, pero en general en el trabajo o a nivel sociedad, pues entonces voy a caer en este vicio de normalizar actos
que no deberían de normalizarse. Entonces, ¿cómo puedo visibilizar aquello que está mal? Pues a través de la reflexión. O sea, sí se trata de visibilizar y señalar y denunciar, pero estamos hablando acá en este punto, en un proceso interno. Estamos hablando de que tú mismo seas capaz de reorientar tus acciones con un proceso de conciencia. Es decir, antes de hacerlo, pues hay que medir de qué manera mis actos van a terminar afectando a los demás. Es una forma de visibilizar el mal dentro de ti, por ti mismo, sin tener que caer al siguiente nivel, que es que los demás te señalen que eso que estás haciendo está mal. Es un proceso reflexivo que nos va a llevar a tomar mejores decisiones en el futuro y que junto con las otras corrientes filosóficas abona para que tengamos una filosofía diferente, una filosofía propia, que es la intención de la materia, a la hora de actuar en lo sucesivo, en el futuro. Entonces, pues ojalá que haya servido la ideología de la autora para contribuir a la formación